¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, vayan buscando en sus Biblias la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 12. 12 versículos vamos a leer con el fin de que usted vaya entendiendo mejor lo que vamos a estar tratando en esta noche. Voy a pedirles que se pongan de pie para leerlo juntos de una manera alternada, como siempre lo hacemos, y comienzo yo. Primera Corintios capítulo 10, versículo número 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche le damos gracias una vez más por la vida que nos da. Gracias yo le doy por todos los hermanos en esta noche, que usted les ha concedido tener buena salud hasta ahorita. Y le agradezco por todos los hermanos que padecemos alguna enfermedad, que nos ha dado su gracia para poderla tolerar, para poderla aguantar, y nos ha cuidado a pesar de todo. Gracias, Señor, por que nos ha traído con bien. Ahora, como siempre, le pedimos que bendiga nuestro culto, bendiga las clases con los niños, use a los maestros que enseñen bien la Biblia, que salgan ellos alimentados, enseñados, retados. Y a mí ayúdeme también a poder exhortar, enseñar la Biblia de una manera correcta, entendible, bíblicamente bien explicada. Ayúdeme, por favor. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. El apóstol Pablo comienza de la siguiente manera diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis a nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y empieza a dar un resumen de las cosas que habían acontecido a sus padres desde que salieron de Egipto y transitaron por el desierto. Les habla que todos ellos pasaron el mar, que todos ellos fueron alimentados con el maná, que todos ellos tomaron agua de la roca,
Todos ellos fueron cuidados por Dios, la presencia de Dios estaba con ellos, la bendición de Dios estaba con ellos, con todos en general habían pasado las mismas situaciones, habían recibido las mismas bendiciones, los mismos cuidados, todos. Pero dice la palabra de Dios, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y habla acerca de 23,000 muertos. Habla de aquellos que fueron tragados por el fuego, por la tierra y el fuego. El apóstol Pablo está diciendo, miren, hermanos, no quiero que ignoren lo que les aconteció a nuestros padres. Todos ellos recibieron la bendición, la ayuda espiritual, pero de los demás de ellos quedaron postrados en el desierto. En un día murieron 23,000 por causa de que murmuraron contra Dios, se quejaron contra Dios, se levantaron contra Moisés y Aarón, fornicaron, jugaron, se descuidaron y perecieron también por las serpientes de fuego. No había razón de por qué ellos hubieran terminado de esa manera. Si todos habían sido cuidados, bendecidos, habían recibido la misma ayuda espiritual, pero la mayoría quedaron en el desierto. Y luego dice el apóstol Pablo, y esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de la tierra, los fines del siglo. Y quiero hablarles precisamente del versículo 12, hermanos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo nos habla de los caídos en el desierto. El apóstol Pablo nos habla de los que murieron picados por las serpientes, los que fueron tragados por la tierra, la gran multitud de personas que murieron. Y el apóstol Pablo está diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué podemos hacer para evitar no solamente la caída, sino las consecuencias de la caída? Número 1, escuche esto. Si hay hermanos y hermanas aquí, que espero que sí los haya, que digan, yo nunca quiero caer, yo no quiero ser vergüenza de mi familia y de mí mismo, yo no quiero sufrir las consecuencias de mi pecado. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer, como dice la Escritura, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos de mirar, de abrir nuestros ojos y darnos cuenta las cosas que nos pueden hacer caer, hermanos. Es impresionante que los pastores nos demos cuenta cómo hay un descuido
en los hermanos de las iglesias, hermanos. Cómo hay un enorme descuido. Quizás llegan a pensar que no va a suceder nada. Porque debemos nosotros darnos cuenta cuáles cosas son aquellas que nos tientan, que nos provocan, que nos alteran, que nos desaniman, que nos provocan, que nos llevan a la caída. Si no queremos caer, si no queremos tristeza, vergüenza, dolor, enfermedad, debo mirar, debo analizar aquellas cosas que me pueden hacer caer. Y nunca será por demás repetirlo. Mientras que acabo de dar este punto, aquí hay hermanos que quizás no les importa, no van a hacer ningún cambio en sus vidas, les vale como dicen. Otros van a decir: el pastor está exagerando. ¿Por qué en el nombre del Señor no analizas en este instante que yo estoy predicando cuáles cosas te han tentado esta semana a cometer un pecado, un error que te va a llevar al fracaso, a la caída? ¿Por qué no analizas cuáles cosas en esta semana te provocaron y estuviste a punto de caer en algún pecado? Quisiera sinceramente estar equivocado en esta noche, pero una de las grandes cosas que tientan al cristiano, a pesar de que se les predica, a pesar de que se les exhorta, a pesar de la insistencia de los predicadores, el celular. La televisión. Ese amigo, esa amiga, esa familia. Si alguien dice: pastor, yo no quiero caer en pecado, yo no quiero traer vergüenza a mi familia, yo no quiero sufrir las consecuencias del pecado, yo no quiero terminar fuera de la iglesia, yo no quiero terminar mal, yo no quiero caer. Si eso es cierto, entonces mira, analiza cuáles son las cosas que te provocan, cuáles son las cosas que hacen que casi caigas y tienes que eliminarlas de tu vida. Yo desde hace mucho tiempo, hermanos, decidí botar la televisión. Sí tengo una pantalla, pero no tengo televisión. No estoy conectado a ningún sistema de televisión. Es como si fuera una computadora nada más, que ahí está todo el día. Ahí está. Evito, hermanos, el celular lo más posible. No tengo Facebook. No estoy metido en las redes sociales.
Entonces tengo que estar consciente como un hijo de Dios y darme cuenta cuáles son aquellas cosas que me pueden hacer caer y no estar metido en esas cosas y alejarme de esas cosas. Número 2. Hay cosas, música, televisión, celular, amistades. Pero la segunda cosa es, debo mirar que hay lugares que son peligrosos para mí, lugares que me pueden hacer caer, lugares que yo debo de evitar. Hay quienes actúan como si Dios no existiera, hermanos, como si las consecuencias no vinieran. Un cristiano que no quiere caer debe evitar ciertos lugares a donde no debe de ir, hermanos. Por cuestión de asuntos de papelería, hermanos. Tuve que salir esta semana al centro de Monterrey. Y yo sé que varios de ustedes van al centro de Monterrey a comprar su mandado, a comprar quizás unos zapatos, a comprar dulces para los niños. No sé a qué es lo que tenga que comprar, pero yo tenía tiempo de no ir al centro. Y el centro de la ciudad de Monterrey está peor. Y ni siquiera quiero imaginarme cómo está Monterrey en la noche. Durante el día hay lugares donde venden tacos, venden ropa, venden fruta, hay oficinas del gobierno abiertas, pero en la noche puras cantinas y prostitutas en las calles. ¿Qué hace un cristiano a esas horas en el centro de Monterrey y caminando por esas calles? Una ocasión venía de predicar con mi esposa y nos perdimos y agarramos todo lo que es Colón como a las 12 de la noche. Hermanos, nunca jamás en toda mi vida desde que nací había visto lo que vi en la calle. Una fila de hombres parados en las avenidas y otros arriba de carros, homosexuales prostituyéndose. Jamás en mi vida había visto tal cosa, hermanos. Y no es un asunto de reírse. No es un asunto de decir, eso es común, es normal, en todas las ciudades se ve eso. Para Dios no es normal, no es común, es pecado, es abominación. Y un hijo de Dios, hermanos, no debemos de estar en esos lugares. Un hijo de Dios no debe estar, y lo he dicho una vez y lo he dicho otra vez, no debe estar en fiestas mundanas. ¿Qué compañerismo tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Si alguien dice, es que me siento desanimado, me siento mal, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir a Dios, me quiero aventar mi cerveza de vez en cuando, yo no sé qué me está pasando. ¿Con quién te estás juntando y a qué fiestas estás yendo? Miren, hermanos, hay quienes han perdido hasta la vergüenza de que van a fiestas y están entre las botellas de vino y la música del mundo y todavía se sacan videos y los publican. Y algunos de ustedes alcahuetes que todavía le dan like, qué bueno hermana, qué bueno hermano, échale ganas. Hipócritas. Es
escríbale, arrepiéntase. No manche la iglesia, no manche el nombre de Cristo. Ay, pastor, ya me enojé. Ah, entonces tú eres uno. ¿Qué andas ahí? Hermanos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Si no quiero caer, debo de dejar de estar en ciertos lugares mundanos, pecaminosos, con la influencia del diablo, lugares inmorales, de borrachos, de música grosera, maldiciente, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay maldiciones. Yo no debo de estar en esos lugares porque soy un hijo de Dios y no quiero caer a hacer lo mismo. Que piense estar firme, mire que no caiga. Número 3. ¿Qué puedo yo hacer para no caer? ¿Cómo yo me debo de preparar para no caer en la tentación y sufrir las consecuencias? También esto hemos hablado ya en algunos otros mensajes, pero quiero ser más específico en esta noche. Voy a decirles 3 cosas que debemos de hacer. Número 1, que yo sé que a algunos les importa un cacahuate, o algunos que son bien emocionales lo van a hacer por un tiempo y después ya no lo van a hacer. No andemos en la carne, hermanos. Cuando una persona vive en la carne, va a caer en el chisme, va a caer en la envidia, va a caer en el odio, va a caer en la inmoralidad, va a caer en la deshonestidad. No debemos de andar en la carne. ¿Por qué? Porque la carne, hermanos, la carne es pecaminosa, entiéndalo. Y todos los que estamos aquí, no hay nadie de los que están aquí que no tengamos esa carne. Todos tenemos esa carne pecaminosa, hermanos. Yo he escuchado hermanos que la riegan y después vienen conmigo y me dicen: pastor, ¿qué puedo hacer para que confíe en mí? Ya me perdió la confianza, ¿verdad, pastor? Ya no confía en mí. Yo les he dicho una y otra vez, hermanos, si yo no confío ni en mí mismo. Mira, tú puedes ser el miembro que más me amas y hasta sinceramente puedes decir: no, pastor, si alguien viene y se mete con usted, primero me muero yo, pastor. Los que fueron a la conferencia de la Ciudad de México, hermanos, escucharon este testimonio del pastor Gallo, que iba con un nativo que ganó para Cristo. Creo que con sus 2 hijos iban en una lancha, y el pastor, hermanos, el pastor Gallo, la lancha se mueve, se caen todos al río, se está ahogando el pastor y se están ahogando los 2 hijos del hermano nativo. Y el hermano nativo, hermanos, deja que sus hijos se ahoguen y se va a salvar al pastor. Y saca al pastor, y gracias a Dios alguien sacó a sus hijos y le dijeron: ¿por qué iba a dejar ahogar a sus hijos y salvar al pastor si eran sus hijos? Dijo: porque mis hijos no podrían hacer lo que el pastor está haciendo aquí, ganando almas. Y hermanos, y yo sé que hay gente así en las iglesias. Yo no sé si hay alguien aquí en esta iglesia, pero pudiera ser que la haya. Pero no deja de tener carne. Puede tener
las mejores intenciones del mundo, puede expresar el amor, puede expresar la lealtad, pero en un momento de carne, hermanos, traicionan hasta a su propio padre. No debemos andar en la carne. Yo confío en los que andan en el Espíritu y yo confío en mí mismo cuando ando en el Espíritu. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que tenemos una naturaleza mala, la vieja naturaleza, y esa va a estar allí hasta que moramos. Y va a estar constantemente esa carne, esa naturaleza, tratando de hacernos caer. La Biblia lo dice de esta manera también, que tenemos el viejo hombre, maleado, viciado, con deseos pecaminosos. Entonces, esa carne, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre no debe de ser alimentado, hermanos. No debe ser alimentado. ¿Por qué en nuestras iglesias hay gente que se desanima, que se amarga, que se hace desleal? Porque alimenta muy bien la carne con los chismes que escucha en sus oídos. Y sabe, uno de los grandes errores en las iglesias es que escuchas un chisme, alguien te llevó un chisme, alguien te habló de un hermano, alguien te habló de una hermana, y en vez de investigar si es cierto o no es cierto, te la crees y te amargas y te desanimas. Y aún, hermanos, si fuera cierto, ¿qué nos importa a nosotros? Lo que debemos hacer es ponernos a orar. Alimentando, hermanos. Debo mirar. Esto es bien importante, hermanos. Si yo no quiero caer, debo mirar las consecuencias de la caída. Voy a decirles algo que he tratado con los obreros de esta iglesia. Los he exhortado, les he enseñado. Si yo no quiero caer, debo mirar hacia el futuro las consecuencias de mi caída. Ahorita hay 4 hermanos que yo sé en la cárcel, sentenciados a 10 años. 10 años. Se declaran inocentes. Fueron acusados por hostigamiento sexual y tocamiento sexual a menores de edad, y están en la cárcel. Ahora que fui a Matehuala, me pidieron de favor visitar a uno de ellos que está aquí en la penal. Y hay quienes andan jugando con esto en la iglesia, hermanos. Es que es un abracito puro, una caricia como si fuera mi hija. Hay hombres perversos que ni a tu hija debes de abrazar. Hoy en día estamos en una situación que ahora la gente se tiene que cuidar hasta de sus abuelos, de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos, de sus vecinos. Y sabe, hay una
cantidad enorme de personas en la cárcel por esos motivos, de 10 a 30 años de cárcel. Yo debo mirar las consecuencias, debo mirar que puedo terminar en la cárcel por años, por el resto de toda mi vida. Escúcheme bien, hermanos y hermanas que están aquí. Yo le puedo asegurar que en este grupo que está sentado aquí, hay personas que en su celular ven pornografía. Y las consecuencias son trágicas. Puedes terminar en un hospital psiquiátrico, terminar en la cárcel, terminar abusando de tu propia hija. ¿Por qué dice eso, pastor? Tú no sabes cuántos casos he tratado. Hermano, ¿cuánta gente peca deliberadamente? ¿Cuánta gente hace lo que la carne le pide y no está pensando en las consecuencias? Las consecuencias vienen. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Si yo no quiero caer, debo pensar en las consecuencias que me va a traer el pecado a mi vida. ¿Tú crees que el alcohol no trae consecuencias? ¿Crees que la droga no trae consecuencias? ¿El chisme no trae consecuencias? ¿Robar no trae consecuencias? ¿El adulterio no trae consecuencias? ¿La fornicación no trae consecuencias? ¿El homosexualismo no trae consecuencias? ¡Claro que sí! Trae consecuencias y debo de pensar, si yo lo hago, voy a sufrir las consecuencias. Yo he contado esta historia algunas veces en la iglesia de un hombre educado, fiel a su esposa. Y él y sus compañeros ganaron el premio de los mejores empleados y vendedores de la empresa. El gerente los llevó a un restaurante a comer gratis para recompensar su buen trabajo de ellos. Y estaba en un restaurante de calidad, comiendo, tomando, como es de costumbre en el mundo. Y vino un mesero y dijo: miren, este boleto es regalado para ustedes. Un boleto a cada quien. Va a haber una rifa. Y lo que se va a rifar va a ser una modelo, una mujer hermosa para que se vaya con ella. Este buen hombre que tenía a su esposa, muy dedicado a su trabajo, ¡pum!, resulta que se la ganó. Estuvo con esa mujer unos 5 o 10 minutos. Se fue a su casa. Pasaron los días, las semanas, los meses. La esposa cae encinta. El bebé en el vientre de ella comienza a crecer. Le hacen un estudio de sangre a ella. Y el médico le dice: lo siento, señora, pero trae una infección muy grave usted. Cuando no había medicina para el SIDA. Usted tiene SIDA, señora. Y su hijo viene con SIDA. Esa mujer de 5 minutos infectó a este pobre hombre de SIDA. Él infectó a su esposa de SIDA. El niño nació con SIDA y los 3 murieron. Las consecuencias tristes, trágicas, dolorosas. Y hermanos, muchas veces no viene la consecuencia el siguiente día. Las consecuencias pueden venir después de años, pero serán dolorosas, trágicas. Uno debe de detenerse. ¿Se recuerda aquel anuncio antiguo que algunos adultos lo llegamos a ver? Aquellos que se ponían bravos de cualquier cosa. Cuenta hasta 10. Hermano, cuente hasta 10 antes de hacer lo malo. Y en esos 10
En esas contada de 10, piense las consecuencias. Después de la caída, oh sí, nuestro Dios nos perdona, Dios nos restaura y Dios nos puede hasta usar, pero las cosas nunca, de los nunca serán igual, hermanos. Número 5. Debo mirar, si no quiero caer, debo mirar a todos aquellos que voy a dañar con mi caída. ¿Escucharon aquí, hermanos? Debo mirar a todos aquellos que voy a dañar con mi caída. El rey David, estando en el terrado, vio una mujer hermosa que se estaba bañando y la tomó y cayó en adulterio. Y después de haber caído en adulterio, su hijo que nació de ella se murió. Y después su hija Tamar fue violada por su hermano Amnón. Y Amnón fue asesinado por Absalón. Y Absalón fue lanzado en el bosque, quedando entre la tierra y el cielo. Y después Salomón fue el hombre más mujeriego de la historia humana. Y murió arrodillado, adorando a los dioses de las mujeres extranjeras que tomó para él. ¿Cuánto daño hizo David a toda su familia? ¿Cuánto daño? Yo he escuchado, y no voy a generalizar para no ofender a alguien, que en una familia de repente hay un hijo homosexual, hay una hija que se va al antro, hay un hijo borracho, hay un hijo adicto a las drogas. Los hijos son perversos y son degenerados. Y los padres pueden decir, ¿por qué? O la iglesia puede decir, si esta es una buena madre y es un buen padre y son una bonita familia, ¿por qué este hijo salió así? ¿Por qué esta hija salió así? Si son tan buenas personas. Puede haber un pecado inmoral en el padre, que nadie sabe, nada más Dios lo sabe. ¿Cuánto daño hacemos, hermanos? Mire, hermanos, mi hermano mayor murió de una forma triste, lamentable la forma en que terminó un esqueleto, en una pose, en una pose de fetal, engarruñado de sus manos, de sus pies, sin poder comer, sin poder dormir. Desde los 13 años su vida fue alcohol hasta casi el final de su vida. Pero ¿quién fue causa de que mi hermano fuera alcohólico? Mi padre. ¿Cuánto daño podemos hacer a los hijos, a nuestro matrimonio, a la familia, a nuestros parientes, a aquella gente que está cerca de nosotros? Cuando nosotros caemos, nos llevamos muchos entre las patas, hermanos. Debo pensar. Hay quienes dicen, ay, pues es mi vida, pues no voy a vivir como quiera, al cabo si me muero, me muero. Así hay jóvenes, hermanos, que dicen, pues si yo peco soy yo, ¿no? Y voy a pagar mis consecuencias, y si me muero, me muero. Qué egoísta eres. Bueno fuera que te murieras, pero que no sufriera tu familia. Mira, eres rebelde, eres pecador, no quieres entender y te mueres.
¿Y qué dejas? ¿A tu familia triste? Y a tu familia con una deuda. Mira, si tú eres rebelde y quieres vivir en pecado, te voy a aconsejar algo. Trabaja duro y logra conseguir 100,000 pesos y mételos al banco y dile a mi mamá, dile a tu mamá, esos 100,000 es para mi casa, mi funeral. Porque después de que te mueres los dejas todos endeudados. Y por último, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debo mirar como ejemplo a aquellos que están terminando o terminaron su carrera sin haber caído. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Sabe cómo el corazón del cristiano engaña al cristiano? ¿Se ha dado cuenta usted, hermano y hermana, que la mayoría de hermanos siempre se quedan mirando en los malos ejemplos? Es que mire, pastor, este es maestro y cómo anda, y mire la que cantó, y mire los muchachos del colegio, y mire los hermanos que trabajan en la iglesia, y mire esta familia, y mire los hijos del fulano de tal. Están todos amargados mirando nada más los malos ejemplos. ¿Por qué no te fijas en los que están viviendo bien? No, te miras todos los malos ejemplos, pero a los que están viviendo bien y Dios los está bendiciendo, ¿les tienes envidia? ¿Les tienes envidia? Yo creo, hermanos, hasta la fecha, Dios ha sido bueno conmigo. Pero una de las cosas que yo tengo, hermanos, es que todos aquellos pastores que son un ejemplo para mí y que Dios ha bendecido a través de los años, todos los días oro por ellos. Hoy me fui manejando como media hora, hermanos, por el Libramiento. Oré yo creo que por unos 25 pastores, hermanos. 25 pastores. Por sus vidas, su salud, sus ministerios, sus esposas, por sus hijos. Y algunos de ellos, hermanos, Dios los ha bendecido 10, 15 veces más que nosotros. Pero mire, algunos de ustedes, hermanos, en vez de decir, vamos a orar como ora el pastor, vamos a ganar almas, vamos a entusiasmarnos con la obra de Dios. Mire, hermanos, algunos de los que están sentados aquí, que me dicen que me aman porque ya conozco eso. Ay, pastor, yo le amo mucho y me dan mi abrazo. Yo sé quiénes me tienen envidia aquí. Y hasta me tiran a las espaldas. Y no solamente hombres, mujeres también. Tienen envidia. Pero yo les he dicho, ¿por qué me tienes envidia? Deja tu casa, deja tu familia, deja tu ciudad. Vete con tus hijos a un colegio bíblico, estudia 3 años, vete a empezar una iglesia. Y mire, tiene las mismas posibilidades de que Dios te bendiga también. ¿Para qué? Te estás amargando, te estás haciendo daño. Hermanos, yo sé que a algunos de ustedes que son nuevos les va a costar discernir lo que les voy a decir. En esta iglesia, hermanos, mire, si Cristo tenía 12 y uno era el diablo, ¿cuántos habrá aquí, hermanos? En esta iglesia, hermanos, hay gente que les encantaría, pegarían un brinco de gusto que me secuestraran un hijo. Que se me muriera un hijo. Que me pasara algo a mí. Alguien dirá, pastor, pero eso es diabólico. Pues es al chamuco al que traen cargando ellos, por eso piensan así.
que uno de mis hijos se divorciara. Mire, puede haber gente así, sí la hay. Sí la hay, hermanos. Hermanos, sin darse cuenta, hermano, mi experiencia personal para no caer, para no regarla, para hacer las cosas bien. He visto a hombres, a familias que aman a Dios, que caminan con Dios, que Dios les ha bendecido, que yo les amo, que oro por ellos, que me preocupo por ellos, que sigo el ejemplo de ellos. Yo no quiero ningún mal para ellos. Yo quiero que Dios los bendiga. Son mis ejemplos. Y mire, termino aquí. Vaya a un versículo y terminamos aquí. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis, ¿qué? No caeréis jamás. No caeréis jamás. Dice que no estemos de ociosos, que nos mantengamos ocupados en la vida espiritual, en el servicio, haciendo la voluntad de Dios, esforzándonos a hacer la obra de Dios. Y dice la palabra de Dios, no caeréis jamás. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, es triste, es feo, es doloroso, es humillante caer, porque las caídas, hermanos, traen consecuencias. Muchas consecuencias. Así que piensa en estos puntos. Mira las cosas que te pueden hacer caer. Mira los lugares que te pueden hacer caer. Debes cuidar tu carne, tu vieja naturaleza, el viejo hombre. Debes mirar las consecuencias que te trae la caída. Mira a aquellos que han caído como David y afectaron a toda su familia. Mantente ocupado y nunca caeréis jamás. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre Celestial, le damos gracias en esta noche. Ayúdenos a todos los que estamos aquí a no engañarnos, a darnos cuenta que si caemos va a haber consecuencias. Así como nos dejó el ejemplo que leímos, aquellos que por fornicar murieron 23,000, los que se quejaron, los que se levantaron contra Moisés y Aarón fueron tragados por la tierra. Aquellos que se quejaron contra Dios murieron por las serpientes. Y su palabra dice que esas historias fueron dejadas para ejemplo nuestro. Ayúdenos a meditar en todo esto. Mi oración todos los días, si usted sabe, Señor, todos los días mi oración por esta iglesia. Mi oración por las familias de esta iglesia. Mi oración por los enfermos de esta iglesia. Mi oración por los obreros, para que no caigan. Que usted cuide nuestra congregación. Señor, ayúdenos a no estar mirando y juzgando a los que andan mal. Ayúdenos a mirar a los que andan rectamente y aprender de ellos y seguir su ejemplo. No envidiarlos, no desearles un mal,
sino que usted lo siga bendiciendo, lo siga usando. Esa actitud hace que usted también nos bendiga a nosotros y que crezcamos nosotros. ¿Cuántas familias y cuántos hombres buenos necesitamos en este planeta? Que nunca nos gocemos de la caída de nadie. Ayúdenos a ocuparnos para nunca caer jamás. Bendiga esta invitación, por favor. Tú sabes, si Dios te habló, hermano, hermana, esta semana te diste cuenta que estuviste tentado, tentada a cometer un error, y Dios tenía este mensaje para ti. Habrá alguien en esta noche que dice: pastor, yo estoy visitando la iglesia, es mi primera vez que yo estoy aquí, yo no sé a dónde voy si muriera hoy, yo quisiera entregarme a Cristo. ¿Habrá alguien así? Alguien así, levante su mano. Queremos ayudarle con una oración. Si hay alguien que nos visita y no se ha entregado a Cristo, queremos ayudarle con oración, con la Biblia. Ahora, hermanos y hermanas, una vez más, vamos a cuidarnos de no caer. Hay caídas que son mortales. Repito una vez más, ese celular, ¿qué estás viendo en el celular? Esa televisión, ese Facebook, esa música, esas fiestas, esos amigos, esos paseos, esas conversaciones. ¿Cómo han caído hoy en día cristianos a diestra y a siniestra? Y aún los que hemos pensado que han sido los más, que pudieron haber sido los más fuertes, por no cuidarnos. Padre Celestial, gracias una vez más por hablarnos en esta noche. Bendiga nuestras vidas. Líbrenos, Señor, de las caídas. Padre Celestial, dos cosas. Ayúdenos a pensar en las trágicas consecuencias si caemos y en las grandes bendiciones cuando permanecemos firmes. Por favor, Señor, ayúdenos a mirar los buenos ejemplos y seguirlos, y los malos ejemplos, orar y evitar aprender a hacer lo malo, sino que nos ayude más bien a mirar los que ya sufrieron las consecuencias para no hacerlo. Gracias una vez más por hablarnos en Cristo Jesús. Amén. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.